En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 8 del tema de monopolio. El enunciado nos dice que la función de demanda de mercado viene dada por la expresión cantidad es igual a 120 menos el precio. Y este mercado está abastecido por una única empresa que tiene por función de costes totales 2q² más 10. Por lo tanto, daros cuenta que estamos en el corto plazo, ya que nuestra curva de costes totales tiene ese coste fijo de 10 unidades monetarias. En primer lugar, el ejercicio nos pide que determinemos el equilibrio y el bienestar y lo representemos gráficamente, lo cual ya habíamos venido haciendo en ejercicios anteriores. Luego aquí podemos ir un poco rápido. Vamos a calcular, en primer lugar, la función de ingresos. Ya sabéis que el ingreso es precio por cantidad, el precio viene dado por la curva inversa de demanda de mercado para un monopolista, luego sería 120 menos Q, es la curva inversa de demanda, por la cantidad. Luego tenemos que la función de ingresos es 120Q menos Q². Como vamos a necesitar luego representar la curva de ingresos marginales, vamos a obtener ya los ingresos marginales. La función de ingresos marginales sería la derivada del ingreso, que sería 120 menos 2Q. Y ahora pasamos ya a plantearnos el problema de maximización del beneficio del monopolista, que va a ser la diferencia entre ingresos menos costes totales. Los ingresos vienen dados por la función de ingresos que acabamos de obtener, que es 120Q menos Q², menos los costes totales que vienen dados por la función de costes que aparece en el enunciado. Luego, menos 2Q² menos 10. Si operamos, tenemos que la función de beneficios a maximizar sería 120Q menos 3Q² menos 10. A continuación, lo calculamos la condición de primer orden, que nos dice que para maximizar una función, en este caso la función de beneficios, la derivada de la función respecto de la cantidad, que es la variable de decisión, tiene que ser igual a 0. Y esta derivada es 120 menos 6Q y tiene que ser igual a 0. De aquí directamente ya despejamos la cantidad y nos da cuál es la cantidad de equilibrio del monopolista para que éste maximice su beneficio. La cantidad van a ser 20 unidades físicas del bien. Reemplazamos la cantidad en la curva de demanda de mercado, que la curva inversa de mercado es 120 menos Q, luego 120 menos la cantidad 20, tenemos que el precio de monopolio va a ser 100 unidades monetarias. La condición de segundo orden nos dice que para que estemos maximizando la función de beneficios, la segunda derivada de esta función de beneficios tiene que ser negativa. Fijaros que la segunda derivada va a ser menos 6, que es siempre negativo, luego se cumple la condición de segundo orden. Y luego tenemos la condición económica. La condición económica que nos dice que el beneficio de producir tiene que ser mayor o igual que el beneficio de no producir. Vamos a calcular cuál es el beneficio de producir del monopolista, para lo cual calculamos la diferencia entre ingresos totales menos costes totales. Los ingresos totales se pueden calcular como el producto de precio de equilibrio por cantidad de equilibrio. Luego 100 por 20 menos los costes totales de producir la cantidad que hemos obtenido de equilibrio del monopolista. Luego tenemos que los costes totales es 2 por la cantidad al cuadrado, 20 al cuadrado, más 10. Si operáis, obtenéis que el beneficio de producir para el monopolista sería 1.190 unidades monetarias. ¿Cuál es el beneficio si no produce nada? Pues como estamos en el corto plazo y hay unos costes fijos, si no produce nada, tiene que incurrir en los costes fijos. Por lo tanto, tendrá unas pérdidas que coinciden con los costes fijos con signo negativo, menos 10. El beneficio de producir, obviamente, 1.190 es mayor que el beneficio de no producir. Luego se cumple la condición económica en este caso. Vamos a representar a continuación gráficamente este equilibrio, para lo cual tenemos que representar la curva de demanda, que de la expresión que aparece en el enunciado ya se obtiene claramente que es una recta, y calculamos los puntos de corte para cada uno de los ejes, que va a ser 120 en cada uno de los ejes. A continuación representamos la curva de ingreso marginal, que es también una recta. Teníamos que la expresión era 120 menos 2Q, luego los puntos de corte, si la cantidad es 0, el ingreso marginal es 120, si el ingreso marginal es 0, la cantidad va a ser 120 entre 2, 60. Y por último, representamos
el coste marginal. El coste marginal es la derivada del coste total y tenemos por lo tanto que será 4Q. Fijaros que esa es una recta también, que es creciente y que además va a partir del origen, porque si la cantidad es 0, el coste marginal es 0. Luego tendremos esta recta creciente marrón que hemos dibujado. En el punto en el que se cortan el coste marginal con el ingreso marginal, lo que se está cumpliendo ahí en ese punto es la condición de primer orden de maximización del beneficio del monopolista. Recordad que de la condición de primer orden, la derivada del beneficio tiene que ser igual a 0, se obtiene que el ingreso marginal tiene que ser igual al coste marginal. Y el punto en el que ingreso marginal coincide con coste marginal es exactamente el punto en el que se interseccionan ambas rectas. Este punto nos permite determinar cuál es la cantidad de equilibrio que hemos obtenido numéricamente, que era 20 unidades físicas del bien. Y para esta cantidad, el coste marginal de producir esta cantidad o ingreso marginal de esa última unidad vendida, tenemos que es 80, reemplazando en cualquiera de las dos curvas la cantidad. Y si trasladamos esta cantidad 20 a la curva de demanda, la altura lo que nos dice es cuál es el precio de equilibrio del monopolista, que hemos obtenido analíticamente que era 100 unidades monetarias. Vamos a hacer el cálculo también que piden de bienestar social, para lo cual en primer lugar calculamos el excedente de los consumidores. El excedente de los consumidores en cualquier mercado es la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar por cada unidad y lo que realmente pagan por esas unidades. Luego, gráficamente, es la diferencia vertical entre curva de demanda y precio de equilibrio en el mercado. Luego, lo que marcamos, el área que marcamos en color naranja. Fijaros que en este caso, como la demanda es una línea recta, el área naranja coincide con el área de un triángulo. Luego podemos calcular este área como base 20 por altura, 120 menos 100, y dividido por 2. Y tendremos que el excedente de los consumidores es 200 unidades monetarias. A continuación calculamos el excedente del productor monopolista, que es la diferencia entre el beneficio de producir y el beneficio de no producir. Esto es la ganancia por participar en el mercado. Si participa en el mercado obtiene un beneficio de 1.190 y si no participara tendría unas pérdidas de menos 10. Luego, la diferencia entre estos dos beneficios es 1.200 unidades monetarias, es el excedente del productor monopolista. Y también podemos calcular el excedente del productor, en este caso, por la vía gráfica, para lo cual tenemos que tener en cuenta que gráficamente el excedente del productor es la diferencia entre el precio que recibe efectivamente, que es 100, y el precio al cual estaba dispuesto a vender cada una de las unidades, que viene dado por su curva de costes marginales. Luego, toda esta diferencia vertical que aparece ahora coloreada en azul, representa el excedente del productor, que se puede calcular geométricamente como la suma de dos áreas. La suma del triángulo de base 20 y altura 80, luego 20 por 80 partido por 2, más el área del cuadrado rectángulo que nos queda encima de base 20 por la altura, que es también 20, 100 menos 80. De tal forma que operando tenemos que obtener obligatoriamente el mismo excedente del productor que hemos calculado por la otra vía. Y ya pasando al cálculo del bienestar social, tenemos que es la suma del excedente de todos los agentes que participan en el mercado. Luego sería la suma de excedente de los consumidores más excedente del productor, 200 más 1.200, 1.400 unidades monetarias. En el siguiente apartado, lo que vamos a ver es la introducción de diferentes impuestos y qué efectos tiene eso sobre el equilibrio de monopolio y sobre el bienestar. Dejamos en la transparencia arriba los principales datos del equilibrio de monopolio: cantidad de equilibrio, precio, beneficio y los excedentes y el bienestar social, para poder comparar luego los resultados de cada uno de los impuestos. Y nos dice que el gobierno decide establecer un impuesto para financiar una obra pública, debiendo elegir entre 3 opciones de impuestos. Y nos pregunta cómo afectaría cada uno de ellos al equilibrio de mercado y al bienestar social.
y luego que discutamos las ventajas e inconvenientes de cada una de estas medidas. El primer caso es un impuesto de cuota fija por 200 unidades monetarias. Cuando introducimos un impuesto de cuota fija, no se está afectando a la cuestión de los gustos de los consumidores. Luego, la curva de demanda no se va a ver afectada, no se va a desplazar. Lo que sí que va a cambiar es, por el lado de la oferta, la curva de costes. Fijaros que los costes totales ahora, ¿a qué costes tiene que pagar el empresario? Pues tiene que pagar los costes totales de producción estrictamente, que era la función de costes totales que nos ha dado el enunciado del problema, y además el impuesto de cuota fija, que fijaros, como su nombre indica, es una cuota fija, no depende de la cantidad producida, sea mayor o sea menor. La cuestión es que si produce, el empresario tendrá que pagar esas 200 unidades monetarias, produzca poco, produzca mucho. Por lo tanto, la nueva curva de costes nos va a quedar la original, 2q² más 10, más los 200 unidades monetarias de cuota fija. Luego tenemos que la nueva expresión de la curva de costes va a ser 2q² más 210. Y el coste marginal, fijaros que es la derivada, que es 4q. Fijaros que respecto al caso del equilibrio del monopolista sin intervención no cambia, porque solo ha cambiado la parte fija del coste total. Luego la derivada no se va a ver afectada, que es el coste marginal. Nos planteamos que el problema que quiere maximizar el empresario es maximizar su beneficio. Y este beneficio es el nuevo beneficio que vamos a obtener, que será la función de ingresos es la misma, ya que no han afectado en ninguna cuestión a la curva de demanda. Luego tenemos que los ingresos van a ser 120q menos q². Y todo ello menos los costes totales nuevos. Entonces, menos 2q² menos 210 unidades monetarias. Operando, tendremos que la función de beneficios a maximizar nos queda como 120q menos 3q² menos 210. Y a continuación ya podemos pasar a calcular la condición de primer orden, que nos dice que la primera derivada de la función objetivo respecto de la cantidad tiene que ser igual a 0. Luego la primera derivada es 120 menos 6q, tiene que ser igual a 0, despejando la cantidad nos da cuál es la cantidad de equilibrio del monopolista con un impuesto de cuota fija, que sería 20 unidades físicas del bien, y sustituyendo esta cantidad en la curva de demanda, en la curva inversa de demanda exactamente, tendríamos que sería 120 menos q, por lo tanto 120 menos 20, 100. Fijaros que el equilibrio no ha cambiado respecto de la situación inicial de monopolio. Luego, la introducción de un impuesto de cuota fija no va a afectar a las tomas de decisiones por parte del productor. La condición de segundo orden nos decía que la segunda derivada tiene que ser menor que 0 para que estemos maximizando esa función. La segunda derivada es menos 6, que es menor que 0, y pasamos a la condición económica. Vamos a calcular cuál es el beneficio del empresario ahora con el impuesto. Lo calcularemos de la misma manera, ingresos menos costes. Los ingresos siguen siendo los mismos, precio por cantidad 100 por 20. Los costes sí que han cambiado, porque ahora son 2 por q², 20 al cuadrado, más 210. Luego el resultado final va a variar y tenemos que el beneficio del empresario va a ser 990 unidades monetarias. El beneficio, si no produce nada, sigue siendo menos 10 unidades. Podríais preguntaros, pero si en la función de beneficios nos aparece ahí el menos 210, ¿por qué no el beneficio, si no produce nada, es menos 210? Bueno, pues porque ese menos 210, fijaros que es la suma de coste fijo más el impuesto de cuota fija, que era 200 unidades monetarias. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que no es muy normal es que un impuesto de cuota fija se tenga que pagar también aunque no produzca nada. Por lo tanto, tiene sentido pensar que la parte realmente de coste fijo es solamente 10 unidades monetarias y no el impuesto de cuota fija. De todas maneras, lo importante aquí es ver que la condición económica se sigue cumpliendo, luego el empresario seguirá teniendo incentivos a producir. Y vamos a calcular el excedente de los consumidores. Fijaros que la cantidad que consumen
no es diferente, no ha cambiado respecto del equilibrio inicial de monopolio, 20 unidades, y el precio al que lo compran tampoco. Luego, el excedente de los consumidores va a ser exactamente el mismo que en el apartado anterior, que en el equilibrio del monopolista sin intervención, 200 unidades monetarias. Por lo tanto, si calculamos la diferencia, el incremento en el excedente de los consumidores va a ser cero. En cuanto al excedente del productor monopolista, tenemos que es la diferencia entre el beneficio de producir y el beneficio de no producir nada. El beneficio de producir acabamos de obtener que eran 990 unidades monetarias, menos el beneficio de no producir nada, que es menos 10. Luego tenemos que el excedente del productor va a ser 1000 unidades monetarias. Luego aquí sí que se ha producido una variación en el excedente del productor. Si calculamos la diferencia excedente final menos excedente inicial, nos da menos 200 unidades monetarias. Luego el empresario está perdiendo en bienestar. Ahora interviene el gobierno, luego aparece el excedente del gobierno, que será la recaudación que se obtiene. Será el impuesto de cuota fija, que eran 200 unidades monetarias. Y ahora, calculando ya el bienestar social, se obtiene como la suma del excedente de todos los agentes que participan en el mercado, y tenemos que tener en cuenta que aquí no solo hay consumidores y productores, sino que también está el gobierno. Luego, la suma de estos excedentes nos da 1.400. Fijaros que respecto de la situación inicial, el bienestar social no ha variado. Esto quiere decir que un impuesto de cuota fija no introduce ineficiencias asignativas en el mercado. Luego, la pérdida de bienestar social va a ser cero. Otra posibilidad de impuesto que nos da el ejercicio es que se introduzca un impuesto del beneficio del 35%. Vamos a ver cómo afecta esto al problema de optimización del empresario. Primero tenemos que saber cuál es el beneficio antes de impuestos, porque el beneficio antes de impuestos es el que va a ser la base imponible del impuesto sobre beneficios. Y el beneficio antes de impuestos es la diferencia entre ingresos menos costes totales. ¿Cuánto va a tener que pagar el empresario de impuestos? Pues el beneficio antes de impuestos multiplicado por el tipo impositivo. Si llamamos genéricamente al tipo impositivo del impuesto de sociedades o del impuesto de beneficios alfa, tenemos que el impuesto sobre beneficios que va a tener que pagar es alfa por el beneficio del empresario monopolista. Y a continuación ya podemos calcular el beneficio después de impuestos, que es el beneficio que realmente va a querer maximizar el productor. Y el beneficio después de impuestos, lo único que tenemos que hacer es restar a la primera expresión, que era el beneficio antes de impuestos, tenemos que restarle el impuesto sobre beneficios. Y al restar estas dos expresiones tenemos que podemos sacar factor común de ingresos menos costes totales, y nos quedará esa expresión multiplicado por 1 menos alfa. Y ahora ya nos planteamos el problema de maximización del beneficio del empresario con esta nueva función de beneficios después de impuestos. Sustituimos. ¿Cuál es la función de beneficios a maximizar? Pues la que hemos obtenido en el problema original del equilibrio del monopolista sin intervención, que era una expresión que venía dada por 120q menos 3q cuadrado menos 10. Y todo ello multiplicado por 1 menos la tasa impositiva alfa, que es en este caso 0,35. Luego, operando, nos quedaría esta expresión a maximizar. ¿Condición de primer orden? Pues que la derivada de esta expresión sea igual a 0. Fijaros que el 0,65 que aparece fuera del paréntesis es una constante, luego se debe mantener igual, no se deriva. Y lo que tenemos que derivar es todo lo de dentro del paréntesis. Luego la derivada de lo de dentro del paréntesis es 120 menos 6q. Todo ello multiplicado por 0,65. Y aquí ya podemos despejar la cantidad y obtendremos que la cantidad es 20. Fijaros que aquí en este caso la cantidad de equilibrio tampoco ha cambiado respecto de la situación de monopolio. A continuación, con esta cantidad nos vamos a la curva de demanda que nos determina el precio de equilibrio, que es 100. Y vamos a pasar a la condición económica, porque la condición de segundo orden no hago mención en la transparencia, pero
va a ser lo mismo, va a ser la segunda derivada y os vais a obtener que es negativa luego que se cumple la condición de segundo orden. Y en cuanto a la condición económica, vamos a calcular cuánto es el beneficio de producir ahora. El beneficio de producir ahora hemos dicho que era el beneficio antes de impuestos multiplicado por 1 menos alfa. El beneficio antes de impuestos era 1190, que multiplicado por 1 menos alfa, 1 menos 0,35 es 0,65. Luego el producto tenemos que 773 unidades monetarias es el beneficio de la empresa. Y el beneficio si no produce es menos 10. Luego vemos que se cumple la condición económica y que el empresario va a tener incentivos a producir. Ahora vamos a calcular el excedente de los consumidores, pues exactamente lo mismo que antes, si no ha cambiado la cantidad intercambiada y el precio de equilibrio, el excedente de los consumidores no va a cambiar, va a seguir siendo 200 unidades monetarias. Que la variación, por lo tanto, va a ser 0 como en el caso anterior. El excedente del productor es la diferencia entre el beneficio de producir, 773,5, menos el beneficio de no producir nada, que es menos 10. Luego esta diferencia es 783,5 unidades monetarias y esto quiere decir que hay una variación en el excedente del productor, una pérdida de 416,5 unidades monetarias, comparando el excedente del productor sin intervención al excedente del productor con este tipo de intervención. Y el gobierno va a obtener una recaudación por el impuesto que ha introducido, y esto quiere decir que va a obtener un excedente del gobierno. ¿Cuánto es su recaudación? Pues el beneficio antes de impuestos, los 1.190 unidades monetarias, multiplicado por 35. Luego tenemos que el excedente del gobierno va a ser 416,5. Si sumamos ahora excedente de consumidores, productor y gobierno, tenemos el bienestar social, que nos da 1.400 unidades monetarias. Fijaros que aquí no ha cambiado nada respecto del apartado anterior y del equilibrio de monopolio, ya que lo que no han cambiado son las decisiones de consumo ni el precio de equilibrio. Luego tenemos que no hay pérdida de eficiencia. En el siguiente apartado nos preguntan qué es lo que ocurre si el impuesto es un impuesto por unidad producida o vendida de 30 unidades monetarias. La introducción de este impuesto también nos va a afectar a la curva de costes de la empresa, que va a ser la original más el impuesto que tienen que pagar. Y esto quiere decir que es más 30Q. La curva de costes marginales, fijaros que aquí sí que cambia, ya que al introducir ese término 30Q, automáticamente al derivar respecto a la cantidad, tenemos que el coste marginal es 4Q más 30. A continuación obtenemos la maximización del beneficio. La función de ingresos era 120Q menos Q cuadrado y menos los costes totales, que eran 30Q más 10, luego menos 30Q menos 10. Operamos y agrupamos y tendremos esta expresión 90Q menos 3Q cuadrado menos 10. Y ahora, la condición de primer orden para maximizar este beneficio, tenemos que la primera derivada se tiene que igualar a 0. Luego la primera derivada, 90 menos 6Q, tiene que ser igual a 0. Tenemos que la cantidad de equilibrio de mercado sea 15. Si reemplazamos esta cantidad en la curva de demanda, obtenemos el precio de mercado de un monopolista. Y es 105 unidades monetarias. Ahora, la condición de segundo orden, fijaros, la segunda derivada es menos 6, luego se cumple la condición de segundo orden. Y pasando a la condición económica, el beneficio de producir en estas circunstancias es la diferencia de ingresos y costes. Vamos a ver que los ingresos son precio por cantidades, 105 por 15, menos los costes totales de producir esas 15 unidades físicas, luego 2 por 15 al cuadrado más 30 por 15 más 10. Eso nos da un total de 665 unidades monetarias. A continuación, calculamos el beneficio de no producir nada,
que sigue siendo menos 10 unidades monetarias, que es el coste fijo de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que la condición económica también se sigue cumpliendo, luego el empresario va a tener interés en producir. Vamos a ver gráficamente este nuevo equilibrio, para lo cual partimos del gráfico inicial del equilibrio de monopolio, en el cual vamos a, lo primero de todo, a añadir la curva de coste marginal, porque ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado? Pues se habrá desplazado verticalmente hacia arriba exactamente en 30 unidades monetarias. ¿Y por qué en 30 unidades monetarias? Porque es el impuesto por unidad producida. El punto de corte entre la curva de costes marginales nueva y la curva de ingreso marginal nos determina el cumplimiento de la condición de primer orden, se determina la cantidad de equilibrio 15 y en la altura vertical a la curva de demanda se obtiene el precio de mercado de monopolio. Vamos ahora a representar gráficamente y a obtener analíticamente los excedentes de los consumidores, del productor, del gobierno y por lo tanto el bienestar social. En cuanto al excedente de los consumidores, es la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar y el que realmente pagan, luego será el área del triángulo que aparece con rayas. Gráficamente, fijaros que es el área de un triángulo, aunque más pequeño que el del equilibrio de monopolio. Luego tenemos base 15 por altura 120 menos 105, que es 15, y todo ello dividido por 2. Luego tenemos 112,5 unidades monetarias. Ha habido, por lo tanto, en este caso sí, una variación en el excedente de los consumidores. El excedente de los consumidores final es 112,5, el excedente de los consumidores inicial es 200. Por lo tanto, ha habido una pérdida de 87,5 unidades monetarias. El excedente del productor, que se calcula analíticamente como la diferencia entre beneficio de producir y beneficio de no producir, si reemplazamos obtenemos 665 menos 10, luego 675 unidades monetarias es el excedente del productor. Obtendremos una variación en el excedente del productor al comparar excedente final 675 menos excedente inicial en el monopolio, que era 1.200, la diferencia menos 525 nos indican una pérdida de bienestar por parte del productor. Y ahora, ¿cuánto es el excedente del gobierno? La recaudación tributaria. ¿Y cómo se calcula esta recaudación tributaria de un impuesto unitario por unidad producida? Pues es la cantidad producida y vendida por la tasa impositiva, T minúscula. Luego tendríamos que la tasa impositiva es 30, la cantidad es 15, multiplicando tenemos 450 unidades monetarias, es el excedente del gobierno. Y ahora vamos a pasar a representar gráficamente el excedente del gobierno y el excedente del productor. Fijaros que en nuestro gráfico teníamos aquí que el precio que van a tener que pagar los consumidores es 105, pero esto realmente no es el precio que reciben los productores. El precio que reciben los productores por cada unidad es 105 menos 30. Bien, pues 105 menos 30 es este punto de aquí, cuya altura nos dice que es 75. Pues fijaros que el área de este rectángulo que acabo de dibujar con rectas verticales va a ser el excedente del gobierno. ¿Por qué? Porque es un rectángulo que tiene de base 15, que es la cantidad del monopolista, y la altura es 105 menos 75, que es el impuesto unitario. A continuación vamos a representar el excedente del productor monopolista. Para lo cual tenemos en cuenta que gráficamente es la diferencia entre el precio que se paga y el coste marginal al cual está dispuesto a vender cada unidad el empresario. Fijaros que para las unidades de 15 unidades físicas el coste marginal es 60 unidades monetarias. Y ahora el excedente del productor es todo el área de rayas inclinadas hacia abajo que aparece ahora dibujada en la transparencia. Y lo podéis calcular el excedente del productor como la suma del área del triángulo más el área del cuadrado. Y ya por último, el bienestar social se calcula como la suma del excedente de todos los participantes en el mercado. Y tendremos 112 más 675 más 450, 1.237,5 unidades monetarias.
Luego va a haber una pérdida de bienestar social respecto de la situación de monopolio. En monopolio el bienestar social era 1.400, ahora es 1.237,5. Luego tenemos una pérdida de bienestar social que se cuantifica en 162,5 unidades monetarias. Antes de continuar, una pequeña aclaración, y es que ¿por qué aquí utilizamos signo negativo si hay una pérdida y aquí habiendo también una pérdida no ponemos signo negativo? Pues no es porque esto sean los excedentes de consumidores y productores, sino por el símbolo que utilizamos para medir la variación. Si aquí estamos usando el símbolo incremento, delta mayúscula, lo que nos dice es que tenemos que calcular cantidad o magnitud final menos magnitud inicial. Y el signo nos va a venir determinado en esa diferencia. Y ese signo va a indicar si se trata de una ganancia en excedentes o de una pérdida en excedentes. En cambio, aquí, para el caso de bienestar social, yo pongo PBS, es decir, pérdida de bienestar social. Cuando yo le estoy poniendo que tengo una pérdida, en la pérdida no le voy a poner números negativos, sino que directamente es que la pérdida se cuantifica en tantas unidades monetarias. Y ahora, gráficamente, esta pérdida de bienestar social de 162,5, ¿qué área va a ser? Pues todo el área que aparecía coloreada era el bienestar social del equilibrio del monopolista. Y lo que aparece ahora con rayas resulta que es el beneficio en caso del monopolista al que le han introducido un impuesto por unidad producida. Luego, la diferencia entre estas dos áreas, que es lo que acabo de marcar en rojo, es lo que representa gráficamente la pérdida de bienestar social para este caso. Y ya por último, en esta tabla, lo que representamos son las principales magnitudes de los equilibrios: cantidad, precio de equilibrio de mercado, excedente de los consumidores, excedente del productor, excedente del gobierno si es que hay intervención y bienestar social, para poder comparar y responder a las preguntas que nos hacía el enunciado. Fijaros que tenemos en la primera línea el caso inicial, que es la situación de monopolio sin intervención, y a continuación cada uno de los impuestos. Fijaros que con los dos primeros impuestos, el de cuota fija y el de beneficios, la asignación de recursos no cambiaba. Seguíamos produciendo 20 unidades y vendiendo al precio de 100. Esto quiere decir que no va a haber afectaciones sobre la eficiencia ni sobre el bienestar social. De hecho, fijaros que si comparamos el bienestar social 1.400 con el impuesto de cuota fija con el de monopolio, es exactamente el mismo, y lo mismo ocurre con el impuesto sobre beneficios. Lo que sí que ocurre en estos dos casos es que hay una transferencia económica, una transferencia de renta, porque el productor tiene que pagar un impuesto y eso va a las arcas del gobierno. Pero fijaros que no hay una pérdida de eficiencia. Y en la última línea tenemos el impuesto por unidad producida. Fijaros que aquí la cantidad de equilibrio disminuye, el precio aumenta, lo cual esto es perjudicial para los consumidores, porque su excedente de los consumidores se va a reducir. Luego hemos calculado también el excedente de los consumidores, 112,5, el excedente del productor, 675, el excedente del gobierno, 450, y llegamos a que el bienestar social en este caso, aunque alto, ya no alcanza el socialmente óptimo, que eran los 1.400 unidades monetarias, sino que ahora es 1.237,5 unidades monetarias.